Gentiles amigos, bienvenidos al canal que he denominado Escudriñando tu Palabra. Vamos a continuar con la parte de el libro de Éxodo en el capítulo 14, que habla de cómo el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo. Hay varias cosas que debemos analizar en este capítulo. Primero, como les había yo comentado en videos anteriores, dice claramente el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. No dice el pueblo hebreo, no dice el pueblo judío. Y es importante que establezcamos la diferencia que existe entre estos tres. El pueblo judío o el pueblo hebreo es una raza que vive en el Medio Oriente y cuyo país es Israel. Ahora, el pueblo de Israel es justamente aquel que busca a Dios y lo halla. Para esto tendríamos que ir a los capítulos de Génesis para darnos cuenta en qué momento Jacob, que significa el tramposo, cambió su nombre, o Dios más bien le cambió el nombre a Israel. Y es justamente lo que muestra la gran diferencia que existe entre el pueblo hebreo, el pueblo judío o el pueblo de Israel. Porque Israel significa aquel que busca a Dios y lo halla. Por eso, en Isaías dice: busca a Dios en el tiempo en que todavía puedas hallarlo. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que está absolutamente ligada en todos y cada uno de los capítulos de los libros que aparecen en la Biblia, y donde está la palabra de Dios, ahí justamente la podemos encontrar completamente concatenada, ordenada en el texto y en el contexto, en todos y cada uno de los libros. Por eso, esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos, pero no tener de obligación, sino de darnos a la tarea de comprender que si no escudriñamos la palabra de Dios como lo dice Jesús el Cristo, entonces jamás vamos a entender la clave espiritual y vamos a terminar perteneciendo a una determinada religión. Pero como les comenté, el sol, la lluvia y las manifestaciones de la naturaleza única y exclusivamente se manifiestan a todos los que habitamos en esta tierra. No hemos visto, por lo menos yo no lo he visto, que la naturaleza únicamente prodigue toda su extraordinario contenido y su maravillosa esencia en determinada raza, en determinada religión o en determinadas personas. Porque desgraciadamente nos han dicho que Dios tiene un pueblo escogido. Y también nos han dicho que Dios es machista porque le da muy duro a las mujeres. Pero la gran pregunta, queridos amigos, es: ¿en verdad es Dios? ¿O en verdad ha sido el hombre que ha malinterpretado completamente la palabra del Señor? Y por eso es necesario que entendamos que hay una diferencia, que el lenguaje de Dios es completamente diferente al lenguaje del hombre.
Como les comentaba anteriormente, el hombre dice, si lo veo, lo creo. Pero Dios dice, si lo crees, lo verás. Es diferente, es completamente distinto. Otra cosa que es completamente diferente es que el hombre nos ha enseñado que debemos obedecer a Dios. Pero si analizamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que los 10 mandamientos no son prohibiciones. Porque Dios sabe perfectamente, porque es omnisciente, que la causa del apetito es la prohibición. Por eso un Dios tan extraordinario, y vuelvo otra vez con la palabra, pero es que ya les dije que pues estamos hablando de algo que es fuera de lo ordinario. Sabe perfectamente bien que no puede prohibirnos nada, o sí puede, pero no quiere, porque conoce las consecuencias de la prohibición. Y cuando nosotros empezamos a educar, comillas, al niño, le empezamos a decir una cantidad de prohibiciones que el pobre niño queda completamente programado a obedecer. ¿Y por qué Dios no quiere que le obedezcamos? Porque Dios, en el amor tan infinito que tiene por nosotros, no quiere que nos sometamos. Porque obediencia es someterte a la voluntad de otro. Y en la medida en que te sometas a esa orden, a esa obediencia, pues vas a complacerlo. Y entonces te harás acreedor a un premio. Pero a través del sacrificio de Cristo Jesús el Nazareno, nos damos cuenta de que Él no nos premió con su sacrificio. Él nos regaló a través de su sacrificio la vida eterna. Pero la decisión es nuestra. Hay mucha gente que no quiere simplemente recibir un regalo. Y no sería justo que se le obligara a ello. Ahora, un regalo es simplemente dado porque se aprecia, porque se ama, no para hacer un intercambio. Si yo te doy, tú me regresas. No. Esa es la diferencia entre el lenguaje humano y el lenguaje divino.